Buenas tardes formalmente, ya hemos comenzado a grabar nuestra sección del día de hoy. Ya nosotros estamos en nuestra semana número 4 del módulo 2. Quiere decir que ya tenemos un recorrido. Ya la próxima semana entramos a lo que es la mitad del diplomado, porque el diplomado tiene lo que son 12 semanas, pero en el módulo 2 estamos en la cuarta semana. Y en esta semana el objetivo que vamos a estar trabajando, el contenido que vamos a estar trabajando es precisamente lo que tiene que ver con el diseño de los debates en el LMS, en el MLS. Ya nosotros sabemos que el MLS no es más que el sistema de gestión de aprendizaje, que es el sistema que nosotros estamos utilizando para tener este diplomado virtual. El LMS no es más que esa herramienta que nos permite a nosotros capacitar y capacitarnos a través del aprendizaje en línea. Pues entonces ya vamos a trabajar en este mes, en esta semana, perdón, sobre los debates. ¿Cuáles son las características principales de los debates? ¿Cómo se deben de configurar en el LMS? ¿Cuál es el objetivo de preparar un debate? ¿Y qué herramientas tenemos disponibles? La semana pasada estuvimos viendo lo que es contenido accesible sobre los diferentes tipos de discapacidad que tienen los participantes, como discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad cognitiva. Hoy entramos a un tema nuevo. En esta semana entramos con relación a lo que tiene que ver los debates en el LMS. Y en esta semana usted va a tener dos prácticas. Como le dije, hoy vamos a hablar de lo que es el debate virtual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de debate virtual? El debate virtual constituye una herramienta asincrónica para conversar o compartir información o algún tema de determinada discusión. ¿Qué es una actividad sincrónica? Una actividad sincrónica no es en el tiempo real. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que no es necesario conectarse a una hora, sino que cada participante la responde o la realiza en el tiempo que crea conveniente. Entonces, los debates virtuales constituyen una actividad, una herramienta asincrónica. Los participantes pueden ingresar aportes sin la necesidad de compartir un espacio físico o un espacio temporal. Cada uno de ellos registra su participación en la medida de lo posible. Entonces, el debate es una herramienta web donde generalmente podemos encontrar, ¿verdad? Foros, podemos encontrar algunos blogs, podemos encontrar alguna información. Entonces, es deseable, es importante que el tutor virtual conozcamos cuáles son las características y cómo podemos aprovechar lo que son ese debate para sacarle, ¿verdad?, la mejor ventaja. Entonces es importante que nosotros podamos aprender los aspectos académicos que tiene que tener el foro y cómo nosotros podemos utilizar los debates como una herramienta para ayudar a los participantes en su aprendizaje. Los debates también se pueden hacer para aclarar dudas, para, por ejemplo, dar alguna información del uso de la plataforma, para poder, por ejemplo, dar algunas propuestas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay algunos maestros, algunos modelos que hacen lo que es un foro social o de cafetería. En ese foro social, muchas personas entran, interactúan, ponen su nombre, su apellido, se presentan. Yo no sé si le ha tocado a ustedes algunos foros de esa naturaleza. Cuando, por ejemplo, ustedes hacen un curso en Infotep o en un curso digital, pues hay un foro, generalmente, yo no sé si ustedes lo han visto, donde esa persona puede presentarse, puede hablar de su experiencia, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno que se llama consulta, yo no sé si lo han visto, de sugerencias y dudas. Y ese espacio está ahí destinado para los participantes de este curso. Y en ese espacio ustedes colocan sus dudas, colocan sus preguntas. Yo, por ejemplo, entré, uno de ustedes que participó, y es un espacio destinado a eso. Pero los debates pueden ser destinados a eso, pero los debates también van apuntados a una herramienta para ayudar al participante a comprender un contenido y a ser utilizado como una actividad de evaluar aprendizaje, donde todos participan.
de manera activa sobre un tema en particular. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las tareas básicas que nosotros tenemos como moderador de un debate virtual. Pues el moderador, que somos nosotros, ustedes como profesores virtuales, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta qué debemos de hacer antes, durante y después de la implementación de un foro o de un debate. Hay una serie de tareas que va a depender mucho de la dinámica que nosotros vamos a seleccionar. Y para eso hay tareas básicas, seguimiento y de intervención durante el proceso del debate, de forma que los participantes se sientan acompañados y se sientan guiados. Entre las tareas que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de los debates de foro que nosotros elaboremos con nuestros participantes es hacer cumplir cierto mínimo de cortesía y de educación. Es decir, regular o moderar los debates de los participantes, de los estudiantes. Orientar a las participaciones a los fines del logro de los objetivos. Cuando usted ve que un participante en un debate no está acorde al tema, pues usted sutilmente como el facilitador, pues lo que hace es que trata de dirigir esa participación al tema principal. Entonces, nosotros como facilitadores no podemos permitir que el tema se desvíe, porque si no pierde lo que es el objetivo por lo cual se creó el debate. También el debate puede ser en grupo, ¿verdad? Que es formar equipos, se le da ese tema, si el tiempo le permite, y se le da a conocer a los participantes las reglas y funciones que deben de asumir cada uno dentro de ese grupo. Para eso nosotros tenemos un compromiso como moderador y nuestro compromiso principal es monitorear los aportes y las interacciones. En este mismo grupo, ustedes verán en el curso que ustedes tienen varios debates de diferentes temas. Cada debate está orientado a profundizar el aprendizaje de cada uno de ustedes, de cada uno de los participantes de este curso. Pues asimismo, ustedes van a tener la oportunidad de crear debates para sus estudiantes, dependiendo del LMS que ustedes utilicen en su docencia virtual. Entonces, nuestro principal papel como tutores virtual en la parte de los debates es el monitorear el aporte de la interacción, entrar a esos debates para ver qué tanto qué aporte han hecho los participantes, en qué podemos aportarle, qué interacción han tenido los participantes con el tema que se está planteando. Los debates pueden ser no calificados o pueden ser calificados, dependiendo. Por ejemplo, aquí ustedes tienen algunos debates que son calificados como una actividad más del proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Pero hay otros debates que son debates que no son calificados, que son debates libres, que es de participación espontánea, que no es obligatoria la participación. Por ejemplo, el debate de consultas y sugerencias que ustedes tienen aquí, pues evidentemente ese debate no es calificado. ¿Por qué no es calificado? Porque simplemente es un espacio para usted consultar, hacer alguna pregunta, hacer alguna duda, sugerencia, etcétera, etcétera. Hay otros debates que por los módulos, por la semana, que sí son calificados. Y hay otros que son de esos módulos que no son calificados. Entonces puede haber mixtos, pueden haber debates calificados y pueden ser debates no calificados. No importa que sean calificados o no, nuestro papel como tutores virtuales es el seguimiento de la interacción de los debates, de los foros, de los participantes que tienen el curso. Es como si fuera en el aula presencial. En el aula presencial usted puede llevar un tema y en ese tema muchos participantes comienzan a levantar la mano, a dar su opinión con relación a ese tema, etcétera, etcétera, hacer alguna exposición, pues básicamente algo similar. Aquí los debates constituyen una herramienta asincrónica, como les comenté, y que permite a los participantes incrementar su aprendizaje sobre un tema X. Evidentemente, ese debate no es sin planificar, hay una labor docente que nosotros debemos tomar en cuenta y lo vamos a ver más adelante al momento de planificar un debate. Y son las consideraciones que ustedes van a tomar en cuenta para la parte práctica. La moderación en el debate virtual. ¿Cuál es nuestro papel? Cuando usted estaba en el aula presencial, ¿usted qué hacía? Aclaraba dudas. Cuando había alguna duda o algún comentario que no aplicaba, moderaba lo que era el debate en el aula presencial. Pues aquí es igual. La moderación constituye algo muy particular, ¿verdad? Y que
debe de tomarse en cuenta la temática y el nivel del uso de la virtualidad por parte de los participantes. Entonces es importante explicarle a los participantes con poca experiencia qué es lo que se espera de ellos, ojo, lo que se espera de ellos, y cómo está configurado el debate, qué es lo que tienen que hacer para participar de esa actividad. Un punto importante es que el debate, el tutor no puede utilizar el debate para realizar una clase magistral, porque ese espacio del debate es exclusivo del estudiantado, es exclusivo del participante. Ahí el protagonista no es el facilitador. Usted no puede utilizar un debate para usted comenzar a dar una clase magistral por el debate o comenzar a opinar en ese debate. No. Su labor es de guía, de orientador. Su labor es de moderador. Su labor es de guiar a los participantes al objetivo. Su labor es de apoyar, moderar las participaciones con relación al contenido que están trabajando los participantes. Bien, esa es la labor de nosotros. No, no dar una clase magistral. Entonces, el facilitador no tiene que responder todas las preguntas del debate tampoco, sino más bien propiciar para que el estudiante encuentre las respuestas. Nosotros no vamos a estar ahí, evidentemente, a menos que no sea el foro de consultas y dudas, pero ya cuando usted abre un debate de un contenido, ahí lo que se busca es propiciar el pensamiento analítico del participante de esta actividad. Un debate es como si fuera una actividad que usted estuviera diseñando. Igual como, por ejemplo, usted diseña, por ejemplo, una actividad en grupo, una actividad, un cuestionario, usted diseña, puede ser en grupo individual, usted diseña un proyecto, un trabajo final, hacer una investigación, hacer un levantamiento, es similar. Lo único es que aquí va a diseñar lo que es un debate, pero es una actividad de aprendizaje igual como las demás actividades. Entonces nosotros como facilitadores lo que hacemos es que regulamos las participaciones de quienes intervienen. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Aportamos algunas ideas o algunos puntos de vista, pero nuestra tarea principal es esa. Bien, entonces el éxito de esta actividad académica va a depender de la calidad del participante, de la calidad del aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese error es precisamente para, ese espacio es precisamente para los participantes, no para el profesor. El profesor es un guía, un orientador. Y por lo tanto hay que tratar de que los participantes participen, van a la redundancia, en ese debate, porque esos debates lo van a ayudar para generar una mejor experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se planifica o qué es la planificación de un debate? La planificación de un debate virtual implica la selección y el diseño de la dinámica que motiven a los participantes y que estén acompañados de una guía o instrucción, la cual describe lo que se espera de los estudiantes en la actividad, el tiempo disponible y la forma en que se va a evaluar. Es decir, cuando usted se siente a diseñar su debate, debe tomar en cuenta que cuando se hace un debate, usted tiene que decir qué es lo que se espera, cuál es la pregunta que van a responder los participantes, basado en qué material, si es un video, si es un texto, cuál es el recurso que se va a utilizar para que los participantes respondan a lo que es ese debate, de qué forma se va a evaluar ese debate, es decir, qué tiene que tomar en cuenta para poder responder la pregunta, si tiene, por ejemplo, si se va a tomar en cuenta la coherencia de la respuesta, que la respuesta esté directamente relacionada a lo que se está preguntando, o sea, debe definir cuáles son los criterios. Y las personas que van a participar en el debate, los estudiantes deben de saber qué es lo que se va lo que se va a hacer. La instrucción del debate debe de tener una consigna clara y que sea posible. Usted puede poner un caso de estudio, usted puede poner un tema X sobre un debate, sobre una información, por ejemplo, si vamos a hablar de los seres vivos, si vamos a hablar de las plantas, si vamos a hablar del cuerpo humano, de las matemáticas, etcétera, etcétera. Un tema relacionado a su área de contenido. Entonces, ese tema
debe estar bien estructurado, la consigna, el mandato debe estar claro, los participantes deben saber cómo se le va a evaluar, ¿verdad? Y qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las preguntas que tienen que responder y en base a qué material o a qué instrucción se va a completar esa actividad. Entonces, antes de iniciar la discusión en el debate, es conveniente explicar detalladamente a los alumnos el propósito de la actividad, las reglas de participación, los requerimientos que necesitan para ingresar al debate, cómo se va a evaluar su desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño de la dinámica del debate debe estar acompañado de una guía o de una instrucción, como yo le comenté, y el tiempo que va a durar el debate abierto. Entonces, todo eso se hace ¿en qué etapa? En la etapa de planeación de un debate. Cuando usted se sienta a planear una actividad académica, usted tiene que tener varios aspectos en cuenta. Pues igual, cuando usted se sienta a planear lo que es el debate, pues usted tiene que tomar eso en cuenta. Todos esos puntos que yo le acabo de comentar. Bien, con el cierre del debate virtual. Bueno, básicamente el cierre mostrará cuáles fueron los logros o los puntos de interés mencionados. Usted puede hacerlo usted como docente o también puede delegar la responsabilidad en un participante. Esos participantes que siempre participan mucho y que siempre está activo, pues usted puede delegar para que él sea que cierre el debate, resaltando algunos puntos importantes, los temas, los puntos más interesantes que se dieron en el debate. También esto se hace, ¿verdad?, al primero o segundo día después de finalizar la actividad del foro, con el fin de que no se interrumpan nuevas actividades, sino que ya la persona sepa que ya esa dinámica se cerró. Inmediatamente, por ejemplo, se cierra en el día de hoy el debate, pues ya mañana o pasado mañana se hace entonces si la fecha ya se cumplió, se hace entonces esa parte. ¿Cuánto es el tiempo mínimo o promedio que debe tener un debate? Por lo menos una semana. Es el tiempo recomendado para que la persona tenga tiempo de poder desarrollar o aportar lo que es en el debate. Entonces se cierra el debate como para no dejar ese punto pendiente, sino que ya los participantes sepan y el tiempo que se puede dar es por lo menos mínimo para darle la oportunidad a que los demás participen. Cuando hablamos de la evaluación del debate, para evaluar un debate existen, igual que para otras actividades, lo que son las rúbricas. Las rúbricas son los criterios que se utilizan para evaluar una actividad X. Por ejemplo, ustedes tienen una rúbrica. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una rúbrica que yo le evalúo lo que usted hace en el sandbox. Y la rúbrica va, necesita más trabajo, satisfactorio, bueno y excelente. Entonces, dependiendo del criterio. Entonces, para evaluar un debate, pues podemos utilizar lo que son las rúbricas o también listas de cotejo, donde ustedes pueden brindar a los participantes las pautas para orientarlo acerca de su participación y que ellos sepan cómo van a ser evaluados. Esto ayuda a la subjetividad, a eliminar la subjetividad y para que el tutor virtual pues tenga una guía mucho más efectiva a la hora de calificar un debate. En general, el tutor debe presentar la evaluación del debate, porque no es algo sencillo. Y, por ejemplo, no siempre el que participa mucho en un debate no quiere decir que un estudiante que hay que otorgarle la mejor calificación. ¿Por qué? No es la mejor calificación, porque no es tanto el nivel, la cantidad de veces que participe, sino la calidad de la participación y si esa participación aporta realmente al objetivo de aprendizaje que estamos buscando. Porque quizás, yo no sé si ustedes han visto en los debates, estoy de acuerdo, muy bien compañero. Entonces, por el que más participe, el estudiante que más participe no quiere decir que sea el estudiante que tenga la mejor calificación. Porque va a depender no solamente de eso, sino de la calidad de la participación. Por lo tanto, una rúbrica sería una herramienta muy interesante para poder calificar lo que es un debate y que de antemano él sepa qué es lo que se va a calificar.
También la coevaluación y autoevaluación puede ser un instrumento valioso donde los mismos compañeros se pueden autoevaluar. Mire, por ejemplo, aquí una rúbrica de cómo calificar un debate. Va 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto y 0 puntos. Y tienen los criterios. Participó en la elaboración de la propuesta. Y ahí hay 4 puntos, por ejemplo. La participación fue muy frecuente durante la elaboración de la propuesta. Le damos 4 puntos. Ahora, 0 puntos. No hizo ningún aporte durante el tiempo establecido. Entonces va una escala de 4, 3, 2, 0, 1 o una escala puede ser de excelente, muy bueno, regular, insatisfactorio y a cada uno darle un punto, el punto que le corresponde. Entonces la rúbrica pueden ser utilizadas para poder elaborar un buen debate, para poder calificar un buen debate. Esa rúbrica nos va a ayudar a nosotros a poder identificar realmente el nivel de desempeño que han tenido los participantes en el debate. Ventajas de lo que es un debate virtual. ¿Qué ventaja tenemos a utilizar esta herramienta? Vamos a ver. Ok, mírenla aquí. Las ventajas algunas ventajas. Bueno, es un ejercicio sincrónico, ¿verdad? Y los estudiantes pueden compartir sus ideas, sus opiniones, utilizarse como una fuente de discusión, promover el aprendizaje. Es un espacio virtual, brinda pauta para que el participante pueda analizar cada uno de los aportes o contribuciones de una actividad. Lo podemos considerar también como una actividad colaborativa hasta cierto punto, porque tú puedes nutrirte de los aportes y de las opiniones de los demás. También hay diferente diversidad y eso aporta al aprendizaje de los participantes, etcétera, etcétera. Hay diferentes, hay conceptos que pueden ser aclarados, que quizás tú tenías una idea, pero en el momento de que otro participante apoyó o aportó o trajo un elemento distinto, eso puede ayudarte a ti a comprender el material, etcétera, etcétera. Eso también trae dinamismo a la clase, se hace más participativa, puede generar inquietudes del participante seguir conociendo, seguir estudiando, en fin, traen diferentes ventajas poder desarrollar el debate. Entonces, alguna de las estrategias es que el tutor debe ver el contexto del debate para elaborar algunas estrategias y evitar el copiar y pegar. Es decir, el debate tiene que estar bien elaborado y eso va a evitar el copiar y pegar. Si usted elabora una consigna clara, una instrucción clara que eleve el pensamiento del participante, pues va a evitar ese copiar y pegar, simplemente copiar y dar una opinión, no, sino que debe ser bien elaborado para que tenga una experiencia significativa. Entonces, también otra de las recomendaciones es que proveerle recursos del material para el aprendizaje sobre lo que se van a que se van a apoyar. La fuente de contenido de los materiales puede ser recursos como archivo adjunto, diferentes formatos, documentos escritos, puede ser direcciones vinculadas a algún proyecto, algún artículo, alguna revista, etcétera, etcétera. Esas son las fuentes de donde los participantes deben de nutrirse para poder participar en el debate. Entonces usted tiene que sentarse y ver todo eso. También utilizar lo que es la taxonomía de Bloom. ¿Quién conoce la taxonomía de Bloom? Ustedes son docentes, me imagino que ustedes lo conocen hasta mucho más que yo. La taxonomía de Bloom se utiliza para elaborar actividades de aprendizaje, dependiendo el nivel de donde esté la taxonomía. Por ejemplo, es igual cuando nosotros evaluamos competencia. Por ejemplo, no es lo mismo usted recordar que usted aplicar o usted crear. Si usted simplemente recuerda un concepto, usted está en el primer nivel de la competencia. Si usted, por ejemplo, adicional a recordar, usted puede comprender y más que comprender, usted puede aplicar, pues usted está en un nivel de competencia mayor. Pero usted simplemente puede recordar el concepto o simplemente recordar la información,
pues entonces usted está en el primer nivel de competencia. Entonces la taxonomía de Bloom va de lo menor a lo más avanzado y tiene dos niveles. Un primer nivel, que son un nivel inferior del pensamiento, y un segundo nivel, que son un nivel superior del pensamiento. Entonces, en el primer nivel tenemos lo que es recordar, comprender y aplicar. Y en el segundo nivel, que es el nivel más alto, el nivel superior del pensamiento, tenemos lo que es analizar, evaluar o crear. Generalmente, a mí particularmente me gusta mucho llevar las actividades a un nivel superior, que solamente los participantes no se queden en recordar, sino que puedan aplicar incluso y crear cosas nuevas a partir del aprendizaje. Entonces, todo va a depender de cómo usted elabore la actividad. Déjame ver si tengo aquí una imagen. Por ejemplo, aquí. Recordar, comprender y aplicar, ¿verdad? Que son de la parte de los niveles inferiores. Y los niveles superiores está analizar, evaluar y crear. En memorizar, ¿qué se puede utilizar? Reconocer, por ejemplo, fechas, nombres, sucesos. Si usted, por ejemplo, dice, ¿en qué fecha mataron al presidente Leonidas Trujillo? Por poner un ejemplo. Eso está en el primer nivel, que es memorizar, saber una fecha. Usted decir, por ejemplo, cuáles son los nombres de los padres de la patria. Por ejemplo, eso está en el primer nivel. ¿Qué son, no sé, la gestión de recursos humanos, en el caso mío, que doy esa materia? Es memorizar. Ahora, comprender lleva un nivel mayor, aplicar mucho mayor, analizar, evaluar y crear. Esa es la taxonomía de Bloom, que va desde lo más básico a lo más avanzado. Los tres primeros niveles son los niveles inferiores y los siguientes niveles, a nivel de evaluar y crear, son niveles superiores. Generalmente los docentes, yo no soy de área de educación, pero generalmente es un tema muy común en los docentes. Miren, por ejemplo, aquí, este triángulo. Si usted está en recordar, usted está en el primer nivel. Recordar y comprender son los primeros niveles inferiores. Y los niveles superiores, bueno, y aplicar también. Esos tres primeros niveles. Recordar, comprender y aplicar. Ahora, analizar, evaluar y crear ya son niveles de pensamiento superiores. Bien. Entonces, esa es la taxonomía de Bloom. Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? De ese aprendizaje colaborativo. Es una filosofía de enseñanza y aprendizaje que requiere que los alumnos trabajen en conjunto y en forma activa con el fin de adquirir conocimiento, resolver problemas o crear algo nuevo. Las ventajas del aprendizaje colaborativo es que los alumnos participen activamente. El debate es una parte del aprendizaje colaborativo. Y que se puedan colaborar. Cuando usted hace una pregunta y un participante responde o un participante le ayuda, eso es un aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, también cuando usted asigna trabajos en grupo para que entre ellos se apoyen, eso es también aprendizaje colaborativo. Y eso puede darse tanto en el aula presencial como en el aula virtual de manera sincrónica, utilizando las funcionalidades del LMS. Y hay muchísimas ventajas en lo que es el aprendizaje colaborativo. Hay 5 beneficios clave que podemos mencionar. ¿Cuáles son esos beneficios clave? Bueno, crea interdependencia entre los integrantes. Es decir, los integrantes se apoyan mutuamente. Hay un esfuerzo grupal por lograr una meta. También las actividades fomentan un grupo de aprendizaje constructivista. ¿Se acuerdan de las primeras clases, la parte de constructivismo? Esto quiere decir que lo que se aprende no proviene solo de completar el proyecto, sino también de las interacciones entre los integrantes del equipo. La enseñanza entre pares refuerza el aprendizaje individual también. Cuando el alumno asume su rol de enseñar, las ideas y los procesos involucrados se consolidan mejor en una forma inherente al alumno. Es decir, cuando ese alumno está expuesto a enseñar a otro, aprende más. No sé si ustedes han escuchado por ahí que enseñando se aprende. También fomenta lo que es las habilidades de comunicación, de toma de decisiones, de negociación cuando hay algunas posiciones intermedias.
que salgan también otras opiniones a la luz. Aquí también el rol del docente ya no es el experto ni el director del aprendizaje, sino que es el rol de mediador de la clase. Entonces son algunas de las características, ¿verdad?, del aprendizaje colaborativo, que el debate es uno de los aprendizajes colaborativos. Pero para poder hacer eso hay algunas reglas básicas, y es que hay que asumir la responsabilidad de aprender, administrar el tiempo también con efectividad, bloquear aquellas actividades que no sean útiles, practicar lo que es el internet, la etiqueta apropiada, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo crear un ambiente colaborativo en una aula en línea? Cuando los participantes de la clase están conectados, ya están comunicándose simultáneamente. Se considera que el aprendizaje en ese sentido es sincrónico, pero puede llegar a un entorno ligeramente más sencillo para generar participación e interacción entre los pares. Entonces, se puede encontrar simultáneamente en la sección y el docente puede solicitar comentarios, elaborar entre ellos, proporcionar orientación, respuestas inmediatas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en otros grupos más extensos que yo tengo, que son más grandes, de diplomado virtual, hay algunos docentes que se destacan un poquito más y hay otros que quizás van a otro ritmo. Pues entonces hemos hecho una dinámica bastante interesante. Hemos hecho grupos de trabajo donde yo lo llevo a salas individuales y esos docentes pueden compartirse buenas prácticas con otros docentes. Y así se da lo que es ese aprendizaje colaborativo. En los encuentros sincrónicos, ¿cómo pueden ser aprendizaje colaborativo? ¿Cómo lo podemos hacer? Como le dije, en salas individuales, como yo le he puesto, pueden ser debates también, donde se hagan preguntas y ustedes pueden opinar. Todo eso ustedes lo pueden hacer con sus participantes. Recuerden que todo lo que ustedes están aprendiendo aquí es para que ustedes lo apliquen como docente en su práctica virtuales. Y también cuando son encuentros asincrónicos, también se pueden poner aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, que completen una serie de preguntas en conjunto, un trabajo, un proyecto, ¿verdad? Una situación basada en problemas, etcétera, etcétera. O sea que hay diferentes formas de poder, nosotros podemos hacer lo que es el aprendizaje colaborativo. Voy a mostrar un video y ese video lo que le va a mostrar es algunas recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar actividades en línea. Y como nosotros nos toca diseñar lo que es el debate, pues entonces este video nos va a ayudar de mucho. Perfecto, pues vamos a ver qué recomendaciones podemos ver en este video para nosotros diseñar actividades. Yo lo que sí quisiera destacarles es que cuando un profesional educativo aborda el diseño de un entorno virtual planificado, formalizado, debe asumir, digamos, un concepto que no está tan divulgado, que es el concepto de actividad o de e-actividad, entendido como una actividad que un alumno tiene que ejecutar, desarrollar, realizar en el marco de un entorno online. ¿Por qué el concepto de actividad? Miren, está muy vinculado lógicamente a lo que es enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales y learning, y lógicamente, por un lado, hay un equilibrio entre quien diseña, enseña en un entorno digital y quien aprende en el mismo. Pero lo que genera realmente aprendizaje es la experiencia que el alumno tiene en ese entorno. Para que obtenga esa experiencia de aprendizaje, de algún modo hay que planificar, preparar situaciones o actividades que el alumno tiene que realizar. Al hacerlas, obtiene, digamos, esa experiencia. Por eso, frente a lo que tradicionalmente se ha hecho en los entornos e-learning o aulas virtuales, de estructurar y organizar ese aula a través de contenido como eje central, les estoy proponiendo que sea la tarea de aprendizaje, la e-actividad, quien sea, digamos, ese elemento clave, eje, a partir del cual organizar o estructurar todos los elementos de un entorno virtual. Y esto significa que uno tiene que pensar y planificar qué actividades y qué secuencia de las mismas llevarán a que se obtengan ciertos conocimientos.
En torno a la e-actividad o actividad electrónica, como quieran denominarles, hay distintos tipos, ¿no? Y podemos hablar de actividades muy simples, que duran muy poco tiempo, microactividades, como puede ser un ejercicio simple individual, yo que sé, responder un text o completar un puzzle o un juego de palabras, etcétera, a lo que son macroactividades o actividades más largas en tiempo, en complejidad, como pudiera ser un proyecto de trabajo grupal a través de entornos online. Otros ejemplos, muchos ejemplos, podemos hacer un montón de ellos, es decir, que los alumnos desarrollen proyectos colaborativos mediante wikis o mediante escritura compartida online, que creen sus propios blogs o espacios públicos en la red, que redacten ensayos, que debatan en unos foros, que resuelvan problemas, que elaboren su propio portafolio o espacio personal, que creen una biblioteca digital. Bueno, las posibilidades y tipos de actividades, como les digo, oscilan desde la simple propuesta a una propuesta mucho más compleja. Lo que ocurre es que a la hora de planificar esas actividades, sean simples o sean complejas, ese docente o ese experto en educación responsable de la creación de un entorno de aprendizaje online debe tener, al menos, plantearse 4 cuestiones básicas. Una es cuál es la competencia o competencias que quiero desarrollar en mis estudiantes y, en particular, objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiero que adquieran, ¿no?, como aprendizajes? Hoy hablamos de competencias, en otros momentos hablábamos de dimensiones de aprendizaje u objetivos, ¿no? A la vez, tener en cuenta también y ser conscientes de que bajo cualquier tarea o propuesta de actividad hay que trabajar o desarrollar contenidos, conocimientos. ¿Cuáles son esos? Hacerlos explícita. También tenemos que pensar, a la hora de planificar una actividad electrónica o dentro de un entorno online, es cuál es la organización didáctica de esa actividad, es decir, qué tiempo exige para su cumplimentación, va a ser individual o va a ser agrupada en pequeño grupo o gran grupo, cuáles son los espacios, cómo se va a evaluar, es decir, tenemos que hacer una planificación organizativa, didáctica de la misma. Y, lógicamente, todo esto es tecnología digital, por tanto, tenemos que también seleccionar y pensar cuáles son las herramientas, aplicaciones o recursos digitales que van a permitir a esos estudiantes cumplimentar adecuadamente la actividad electrónica. Hoy en día hablamos ya también de metodologías para trabajar la enseñanza y el aprendizaje en entornos online, ¿no? Metodologías que tienen nombres que ustedes pueden encontrar en la bibliografía fácilmente, desde las webs, el aprendizaje por proyectos, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, los círculos de aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por tareas. Busquen información que encontrarán seguramente mucha bibliografía que les explica este tipo de metodologías, y cada una de esas metodologías es simplemente la configuración y organización de distintos tipos de actividades, ¿no? Yo, por resumir y por ir sintetizando ideas básicas. Miren, sea una metodología u otra, lo que uno tiene que tener claro a la hora de diseñar entornos de aprendizaje es que el alumno sea el creador de los conocimientos, no sea un mero receptor. Y esa forma de crear y construir los contenidos es siempre y cuando se le planteen a los estudiantes dentro del entorno actividades de aprendizaje. Y para eso hay que pedirles y solicitarles que genere, digamos, contenidos digitales en formatos y lenguajes distintos. Que el alumno se exprese, cree esos contenidos mediante textos, a través de ensayos o participaciones en foros o tal, en blogs, en hipertextos, que construya también ese conocimiento, esos contenidos en formatos audiovisuales, en formatos de imágenes, en infografías. Bueno, las posibilidades son muchas, como ya les cité antes. A la vez, también tenemos que ser conscientes de que, además de que el alumno sea creador de contenidos en distintos formatos y lenguajes, haya mucha comunicación e interacción, y esto significa apoyar de que utilicemos los entornos online para que el aprendizaje no sea solo individual, sino también colaborativo. Ahí está algunas informaciones importantes, ¿verdad?, para tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestras actividades como docentes virtuales. Estimados participantes, hemos llegado al término de la clase del día de hoy. Agradecerle por su asistencia y participación, recomendarle como siempre
revisar las asignaciones que tenemos pendiente con el objetivo de llevar el curso a un buen ritmo. Cualquier inquietud, cualquier duda, recuerden que pueden utilizar las vías correspondientes. Nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense mucho. Hasta la próxima.